Hola chicos, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la separación de mezclas en la industria, ¿ya? Bueno, en otras guías hemos hablado acerca de los diferentes métodos para la separación de mezclas, entre ellas la filtración, la decantación, la destilación, pero ahora vamos a hablar cómo estos se aplican ya en la industria, que aunque no lo creamos también es algo que nos beneficia y que vemos todos los días. Ya, las técnicas de separación de mezcla van a ser utilizadas en la industria. ¿Para qué? Para poder obtener productos como el agua potable. ¿Ya? Usamos técnicas de separación de mezclas para hacer que el agua sea potable. El agua potable, por definición, es un agua que está tan limpia que tiene una cantidad tan baja de bacterias que nosotros podemos beberla y no enfermarnos. ¿Ya? Para lograr eso necesitamos realizar varios procesos, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos que a pesar de que nuestro planeta tiene abundante agua, solo una pequeña cantidad de esta agua está disponible para que nosotros la utilicemos, ¿ya? Solamente el agua dulce. Como es un poco limitada, lo que tenemos que hacer es reutilizar esta agua. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la potabilización, ¿ya? Entonces, la potabilización es un proceso que nos va a permitir obtener agua libre de contaminantes. Podemos eliminar los contaminantes con la potabilización del agua. Ahora, en los procesos de potabilización vamos a ver diferentes técnicas de separación de mezclas, como vamos a ver ahora. Esto va a ser el dibujo de una planta de tratamiento de agua potable, ¿ya? Y acá los principales 4 pasos que se van a seguir en esa planta, ¿ya? Lo primero que se hace en una planta de agua potable ya es filtrarla. El agua se filtra, primero que todo se filtra. Se filtra el agua que viene de los ríos o de los lagos para retener los sólidos de gran tamaño. Sólidos como cuáles: las ramas, las piedras que vienen en el agua, ¿ya? Una vez que se filtra, acá se filtró, número 1 se filtra, este es el filtro, pasa a estas piscinas de decantación. Lo que vamos a hacer en estas piscinas es agregar unas sustancias químicas, ¿ya?, que atrapen los residuos que están en el agua y que estos decanten, que vayan cayendo hacia el fondo. Los contaminantes finos, que van a estar disueltos en el agua, van a ser atrapados por estos agentes químicos y nos van a formar unos copos, así como los copos de nieve que caen, también van a formar unos copos, pero esta vez se van a hacer copos de residuos y se van a ir al fondo, ¿ya? Entonces vamos a poder trabajar con el agua que está más en la superficie. Esa agua que está en la superficie va a estar más limpia y la vamos a enviar a otra cámara que las va a filtrar otra vez. Ya estos filtros por lo general van a ser como sustancias, unos filtros muy finos, ya sustancias como la arcilla. Y lo que van a hacer es dejarme el agua inolora, insabora, ya, sin olor y sin sabor. Se aplica entonces otro filtro que es como la arcilla, la arena, que nos va a retirar todas las impurezas pequeñas que puedan haber quedado en las otras fases que nosotros utilizamos, ¿ya? Después de eso, el agua va a avanzar a estas piscinas que están por aquí, ya se va a airear un poco, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar y va a llegar a estos contenedores que van a estar aquí. ¿Qué va a pasar en estos contenedores? Nosotros vamos a agregar desinfectantes para eliminar patógenos. Patógenos como son todos estos microorganismos que nos causan enfermedades. Esos son los patógenos, ¿ya? Se agrega entonces, puntualmente, se agrega cloro. ¿Para qué? Para eliminar las bacterias y evitar la presencia de otros microorganismos que se puedan añadir a esta agua mientras va viajando por las tuberías a nuestra casa. Entonces el cloro se agrega para eliminar los microorganismos que ya están en el agua, pero además los que se pudieran meter a nuestra agua a través de las cañerías, ¿ya? Entonces eso se evita y por eso se le agrega cloro al agua. Así se potabiliza el agua. Entonces, primero se filtra, luego se le agregan químicos que atrapen los contaminantes y se caigan hacia abajo, decantando, ¿ya? Decantando. Luego pasa a otro filtro más fino. Y por último se agregan desinfectantes para eliminar microorganismos.
Y así el agua potable va a viajar por las cañerías hasta nuestra casa. Ahora, también hacemos tratamiento de otro tipo de aguas, las aguas servidas. ¿Cuáles van a ser las aguas servidas? Son esas que son producto de la actividad humana, como el agua que utilizamos en el lavaplatos, en los sanitarios. Son los residuos domésticos que nosotros producimos, ¿ya? Las plantas que tratan aguas servidas nos permiten reutilizar esta agua, porque la limpian de unos contaminantes que se puedan haber agregado en ella. Estas aguas son aguas que nosotros ya usamos y ya las desechamos, ya por el alcantarillado. Entonces, antes de que estas aguas vuelvan a ser utilizadas, se limpian. ¿Por qué menciono esto? Porque antes las aguas servidas se botaban directamente a los lagos, directamente a los ríos, y eso provocaba problemas muy graves de contaminación. Entonces, lo que hacemos ahora es tratar esas aguas que nosotros desechamos y después las volvemos a utilizar y las ponemos de una forma que ya no puedan dañar a los seres vivos, ya sean las plantas o los animales. Vamos a ver lo que pasa en una planta de tratamiento de aguas servidas, ¿ya? Entonces, en estas plantas el agua debe ser limpiada antes de volver al medio ambiente. Ahora, el agua va a pasar por diferentes procesos, que son los que vamos a hablar a continuación. El primer proceso, esta agua se va a depositar en una piscina decantadora, que van a ser estos de acá. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en las piscinas decantadoras? Se van a agregar los químicos, ¿ya? Al igual que la otra planta, que reaccionan con los contaminantes y se van a formar estos copos o estos coágulos que van a caer hacia el fondo. Luego de eso, el agua se va a filtrar. El agua se filtra. Y acá se separan los sólidos que llegan en el agua, ya a través del alcantarillado. El papel, el plástico, algunas ramas, ese tipo de cosas. Luego de eso, se van a agregar microorganismos. ¿Para qué? Para eliminar la materia orgánica. Ya en el número 3 agregamos cierto tipo de bacterias que lo que hacen es alimentarse de la materia orgánica que quedó en el agua. ¿Ya? Y después de que estos microorganismos se alimentan de esa materia orgánica, lo que hacemos nosotros es también ir mezclando esta agua con aire, porque ese aire lo van a utilizar las bacterias para poder seguir viviendo en esa agua y seguir eliminando la materia orgánica, ¿ya? Y bueno, una vez que ya las aguas fueron tratadas, las podemos volver a los cauces naturales, ya a un río o a un lago, o usarlas para regar, ¿ya? Es otra forma que nosotros las tenemos para reutilizar estas aguas en los regadíos. Por eso es importante lavar las frutas y verduras. Otra parte de la industria química que utiliza la separación de mezclas van a ser la destilación del petróleo. Nosotros sabemos que el petróleo es un combustible, pero además de ser un combustible va a ser la materia prima de muchos productos que nosotros utilizamos diariamente, como la gasolina, como el gas licuado de la cocina, como el diésel, ¿ya? Estos productos los vamos a obtener a través de una técnica que se llama la destilación fraccionada, ¿ya? ¿Cómo funciona eso? Es una destilación que separa los componentes en base al punto de ebullición de las sustancias. Al igual que las destilaciones que vimos antes, se utiliza la temperatura, ¿ya?, para formar vapor. Y en forma de vapor los componentes puedan escapar de una mezcla, ¿ya? Pero esta destilación se realiza en unas torres, que son torres de fraccionamiento, ¿ya? Y esas torres nos van a permitir obtener los diferentes derivados del petróleo, torres como las de esta imagen. Ahora vamos a ver más cómo consiste y cómo se produce la destilación del petróleo. ¿Ya? Lo primero que tenemos que tener en mente es que el petróleo es una mezcla de sustancias. ¿Ya? Por ejemplo, petróleo va a ser esta pelota de café, pero va a ser una mezcla de sustancias. Esa pelotita de café va a tener diferentes componentes, ¿ya?, que van a ser estos que están aquí, pelota roja, amarilla, verde y azul. Si separamos nosotros los componentes del petróleo, vamos a obtener diferentes sustancias, como las que están descritas en este dibujo de acá, que es el dibujo, un esquema de una torre de fraccionamiento. Los componentes del petróleo van a ser el gas licuado, algunos disolventes, la gasolina,
el queroseno, el diésel, la parafina, el lubricante y el asfalto. Vamos a ver cómo se separan y se obtienen todos estos componentes, todas estas diferentes sustancias a partir del petróleo. Lo primero que vamos a hacer entonces es calentar nuestro petróleo en un horno. Lo vamos a calentar a 400 grados Celsius. Lo vamos a calentar a 400 grados Celsius porque con ese calor el petróleo se va a evaporar y se va a transformar en vapor. ¿Ya? Entonces ingresa nuestro petróleo, es calentado, se transforma en vapor y ese vapor va a ingresar a esta torre de fraccionamiento. Entonces ahí tenemos el vapor que va ingresando a nuestra torre de fraccionamiento. ¿Cómo van a funcionar estas torres? Estas torres van a tener diferentes bandejas, estas son bandejas aquí, en diferentes alturas. Si se fijan bien, cada vez que nosotros vamos aumentando la altura, la temperatura va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los gases suben, ¿ya? Pero suben hasta que se encuentran una temperatura que los obliga a volver a estado líquido. Ya recordar que los líquidos se calientan y se transforman en gases, pero si les bajamos la temperatura, pueden volver a ser líquidos. Lo que va a pasar entonces es que estos gases van a subir a través de esta torre y cuando encuentran una temperatura en la cual ya sea tan baja que no puedan seguir siendo gases, se van a empezar a juntar y van a empezar a caer a estas bandejas. ¿Ya? Todos los componentes, si se fijan bien, se van a quedar atrapados en un nivel diferente. Este es el nivel del lubricante, más abajo el del asfalto, ¿ya? Entonces, entra mi petróleo a 400 grados Celsius, se vuelve gaseoso, entra a la torre de fraccionamiento, pero la temperatura aquí ya es menor, ya es de 350 grados. Entonces el asfalto, que es un componente del petróleo, no puede seguir en forma de gas. Se vuelve líquido y empieza a caer, ¿ya? Y va a salir por acá. Los otros componentes van a subir a través de la torre. Vamos a ir viendo eso. Entonces, como los gases suben, tal cual lo hace el gas en una tetera, van a trepar, van a ascender por esta torre, encontrándose cada vez con temperaturas menores. Ya van a seguir subiendo, siguen ascendiendo hasta que van a encontrar una temperatura en la cual no van a poder seguir siendo gases y se van a condensar, van a volver al estado líquido. Se van a quedar retenidos entonces a esa altura. ¿Ya? Si nos fijamos en estas partículas verdes, estas pelotitas verdes, que son un componente del petróleo, lo que va a pasar es que van a subir, pero van a subir hasta solamente este punto. En este punto se van a agrupar. Ya esta temperatura va a ser menor que la que está abajo, por lo tanto ese gas va a volver a ser líquido y va a comenzar a caer hacia la bandeja que estaba más abajo. Las pelotitas azules van a seguir ascendiendo, ya, porque son otro componente. Entonces, al ser otro componente, tiene otras características y puede seguir siendo gas a estas temperaturas que son un poco menores, pero también va a llegar un límite en el cual ya se va a comenzar a agrupar con las otras partículas azules y van a formar un líquido que también va a caer y se va a juntar en esta bandeja. Y por su parte, las pelotitas rojas, que van a ser otro componente diferente, van a subir, van a trepar por esta torre, van a trepar, hasta que encuentren una temperatura en la cual no puedan seguir siendo gases, así que se van a acumular las gotitas, tal cual se acumulan las gotas de agua del espejo cuando uno sale de la ducha, ¿cierto? Tenemos esas gotitas chicas que se agrupan, se forman unas gotas más grandes y caen. Esto pasa lo mismo, ¿ya? El vapor sube, llega un punto en el cual forma gotitas, esas gotitas se empiezan a agrupar y por el peso comienzan a caer en forma líquida, ¿ya? Entonces el gas sigue subiendo, aquí el componente que ya no estaba en condiciones de seguir siendo gas, ya que pasó de 400 a 350, se separó porque ya no pudo seguir siendo gas, se condensó, se transformó en una forma líquida, que es el asfalto, y el resto de los gases siguen subiendo, siguen su camino, siguen ascendiendo, algunos van quedando retenidos ya a diferentes temperaturas, se agrupan y luego caen y salen por estas bandejas, ¿ya? Cada bandeja va a tener una salida diferente, entonces vamos a poder obtener los diferentes componentes del petróleo de forma purificada,
Ya podemos separar así los componentes de esta mezcla. Lo primero que tenemos que considerar es que el petróleo que ingresó, ¿ya?, a este horno era una mezcla de sustancias. Y esas sustancias se fueron separando, ¿ya? Esas sustancias que se volvían líquidas a 350 grados fueron las primeras en caer. El asfalto, por ejemplo. El asfalto ya tiene una temperatura en la que logra hacer gas que es muy elevada, que es a los 400 grados Celsius. Cuando llega a los 350 se vuelve líquido nuevamente y cae. Después tenemos el lubricante. El lubricante llegó hasta los 320 grados Celsius. Aquí se agrupó todas las partículas verdes que eran el lubricante, se agruparon, formaron gotas, gotitas más grandes y luego cayeron hasta abajo y se separaron saliendo por esta salida acá. Por su parte, las partículas azules subieron hasta que llegaron a este punto a 270 grados Celsius. Aquí las partículas de gas se juntaron, formaron gotitas, esas gotitas formaron gotas más grandes y finalmente cayeron. Lo mismo con las partículas rojas, que sí lograron subir hasta allá arriba, pero al final lo que pasó es que igual llegaron a una temperatura en la cual se condensaron. Ya esas partículas de gas se agruparon, formaron gotitas, esas gotitas formaron gotas más grandes y cayeron. Y de esta forma se van a separar los diferentes componentes que están en el petróleo. Entonces, del petróleo que ingresa podemos obtener esta variedad de sustancias que tenemos aquí, en esta lista. ¿Ya? Siendo el gas licuado el que puede estar en forma gaseosa a una menor temperatura. Ya el gas licuado, si hubiese habido gas licuado aquí, hubiese subido esto sin ninguna dificultad, pero llegando acá, a esta temperatura de 20 grados Celsius, se hubiese condensado ese gas, se hubiese transformado en líquido y se hubiese juntado también en esta salida de acá. Bueno, entonces esas han sido las aplicaciones que tiene la industria de la química en las técnicas de separación de mezclas. Espero que este video los haya ayudado un poco, más que la guía. Ya, hagan los trabajos. Buenas vacaciones.